El ejercicio dice: un cañón dispara desde el suelo un proyectil con una velocidad inicial de 100 metros por segundo y una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal, ¿cierto? Considerar la aceleración de gravedad por 10 metros por segundo cuadrado, como habíamos hecho hasta ahora. Calcular el tiempo máximo, me imagino que es el tiempo de vuelo, la altura máxima, el alcance máximo y el vector velocidad del proyectil cuando el tiempo es 5 segundos. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones de itinerario, porque habíamos dicho que la aceleración de gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra, que solamente está en la componente y, por lo tanto, la aceleración de gravedad produce que en el eje Y haya un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, y esto en el eje X, como no hay aceleración, es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, primero ajustemos los datos que tenemos. Vamos a decir que nuestro sistema coordenado está justo donde sale el proyectil, que es en el suelo, con una rapidez entonces de 100 metros por segundo y con una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. Entonces, como fijamos nuestro sistema coordenado justo donde sale el proyectil, su posición inicial, tanto en X como en Y, es 0 metros. Y lo único que nos falta por determinar son las componentes de la velocidad. La velocidad, entonces nuestro vector tiene 30 grados con la vertical, o sea, con la horizontal, y tiene magnitud 100 metros por segundo. Por lo tanto, para calcular las componentes, simplemente proyectamos en cada eje y nos va a dar que esto es su magnitud por el coseno del ángulo que hace respecto al eje X positivo, que son 100 por coseno de 30. Y en Y vamos a tener la misma magnitud, pero con el seno del ángulo. Que me parece entonces que 86,6 el primero metros por segundo, y el segundo les va a dar 50. Entonces ya tenemos todos los datos iniciales y ahora sí podemos entrar a calcular cosas. Entonces calculemos el tiempo de vuelo. Esto es la situación. En realidad vamos a ver que el movimiento es la parábola, ¿cierto? Y acá, este de acá abajo es para descomponer el vector velocidad inicial. Bueno, sí, es lo mismo. A tiempo de vuelo se refiere desde el momento en que se dispara hasta que toca el suelo. Hasta que toca el suelo, sí. ¿Cómo se va todo esto? ¿Todo qué cosa? ¿Las ecuaciones? Bueno, este representa el movimiento horizontal, a lo que recorre en el eje X, y este en el fondo es la altura. El Y, sí, el Y es la altura. Esto representa la velocidad en la componente Y, porque sabemos que la velocidad en la componente X es la misma, porque es constante. Ya, entonces lo primero es encontrar el tiempo de vuelo. O sea, podemos empezar por cualquiera en realidad. ¿Están todos con las dos qué? ¿Ecuaciones? Sí. O sea, ahí vamos a ir viendo qué nos sirve para cada respuesta que queremos dar. Por ejemplo, queremos calcular el tiempo de vuelo. Entonces, tiempo de vuelo. ¿Cuándo es el tiempo de vuelo entonces? O sea, ¿cuánto es? Bueno, es el tiempo desde que parte, ¿cierto? Desde para nosotros está igual 0 hasta que toca el suelo. Entonces, cuando el suelo es igual 0. Por lo tanto,
Ese tiempo lo podemos encontrar haciendo que la posición, entonces, que tenemos, que era esta ecuación, ¿cierto? Que la del movimiento en forma acelerada, lo que representa la altura, la tenemos que hacer cero. Porque el suelo está en I igual 0. ¿Sí? Entonces ahora reemplazamos. La velocidad inicial en I era 86,6. Ah, 50. Sí. Entonces esto es 50 metros por segundo por delta T menos un medio G, que es 10, delta T al cuadrado. Y esto tiene que ser 0. Bueno, acá podemos factorizar y nos va a quedar 50 menos 10 dividido 2, eso es 5. Si se fijan, acá tenemos dos soluciones. Uno es para delta T igual 0 y el otro es para cuando el otro término, que es 50 menos 5 delta T, se hace 0. Esta la descartamos porque esto es justo cuando nosotros empezamos a estudiar el movimiento, por lo tanto aquí se lanza recién. Entonces, para resolver y responder nuestra pregunta, lo que se tiene que hacer es 0 es este factor. Y bueno, aquí despejamos la ecuación y nos va a quedar que 50 es igual a 5 delta T. O sea que este tiempo es 50 dividido 5, son 10 segundos. Profe, Dime. yo hice con la fórmula de tiempo máximo velocidad inicial dividido en gravedad. Les comentaba que no hay una fórmula de tiempo de vuelo, no hay fórmula para nada de eso. ¿Por qué? No es por casualidad, es porque si yo les cambio las condiciones iniciales o les cambio un poco el problema, esa ecuación ya deja de ser válida. Por ejemplo, esa ecuación es válida justamente en la situación que estamos, que parte desde la misma, parte desde la misma altura a la que llega. Pero, por ejemplo, si ponemos que el proyectil es lanzado a un edificio, ahí ya no vale. ¿Ya? Entonces, no ocupen fórmulas estándar. Lo único que les puedo decir es que se hagan la pregunta correcta. Que en este caso fue, ¿cuándo llega al suelo? Que es cuando su altura es la misma altura del suelo, que es I0. ¿Ya? Y entonces con eso llegamos a la respuesta. Luego hice la misma fórmula de altura, velocidad dividida por 2G. Sí, claro. En este caso da lo mismo. Porque está hecho justamente que sale desde la misma altura a la que llega. Ya. Calculemos entonces la altura máxima. Aquí, como dices tú, también hay una fórmula de altura máxima. Pero nos conviene entonces preguntarnos ¿cuándo llega la altura máxima? Entonces, ¿cuándo se llega a esta altura? Creo que esta pregunta ya nos la hicimos antes. ¿No? Alcanza su punto máximo. Cuando la velocidad es igual a 0. Cuando la velocidad en este eje, en el fondo, cuando deja de subir, ¿cierto? Lo que nos dice qué tanto se está moviendo en ese eje es la velocidad. Entonces, ¿cuándo se llega a esta altura? Y eso pasa entonces cuando deja de subir. Lo que equivale entonces a que la velocidad en este eje en algún tiempo se haga cero. Entonces sabemos que la velocidad en el eje era la velocidad inicial en este eje
menos la aceleración por delta t, que la aceleración es 10. Si reemplazamos entonces, nos va a quedar que la velocidad en i era 50 metros por segundo, la aceleración de gravedad es 10. Y como queremos que su velocidad se haga 0, entonces nos va a quedar esta ecuación, que es 50 menos 10 por delta t es 0, o sea que el intervalo de tiempo 50 dividido 10 son 5 segundos. De alguna manera, esto lo podemos esperar, porque desde que salió hasta que llegó a la misma altura pasaron 10 segundos. Como no hay roce ni ninguna de esas cosas, entonces el tiempo de vuelo está justo en la mitad, ¿ya? O sea, el tiempo de la altura máxima, pero solo en estos casos, ¿ya? Calculemos entonces el alcance máximo. ¿A qué se refiere con el alcance máximo? A ver si... ¿Cuántos son? ¿La distancia máxima que recorre? ¿La qué? ¿La distancia máxima que recorre? Distancia máxima. Cuando llega a su punto ya máximo. ¿Altura máxima? Cuando ya, por ejemplo, se lanza el proyectil y alcanza el punto. O sea, todo el recorrido desde que punto del eje. Bueno, en realidad por alcance máximo se refiere a la distancia en el eje X justo antes de tocar, es lo que decías tú. Hasta donde llega. ¿Sí? Entonces sabemos que el tiempo en que cae son 10 segundos. Que ese es el tiempo de vuelo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué distancia recorre en ese tiempo? ¿Qué distancia horizontal? Lo vamos a calcular con la componente x, ¿cierto? Porque esto nos dice qué distancia va avanzando, que según nuestra ecuación itinerario sería esto que está acá. No hay aceleración de nuevo porque es constante, ¿cierto? O sea, es 0. Y esto hace un movimiento rectilíneo uniforme. Y según nuestros datos, entonces, la posición era 0 y su velocidad inicial era el 86,6. Por lo tanto, en los 10 segundos, que justo el tiempo en que cae, va a recorrer esta distancia. Esto por 10 segundos. O sea, 866 metros. Entonces dice el vector el vector velocidad en t igual 5 segundos, que como habíamos mostrado, este es el tiempo en que llega a la altura máxima. Ahora, en realidad podría ser en cualquier otro tiempo, así que los vamos a calcular de manera estándar y después obviamente vamos a reemplazar los resultados que nos piden. Sabemos que la velocidad entonces es la componente x de la velocidad por el vector y unitario más su componente y por el j unitario, ¿cierto? Y sabemos cómo calcular cada uno. La velocidad en el eje x es constante porque hace un movimiento rectilíneo uniforme. Y esta la calculamos ya y eran los 86,6 metros por segundo. En cambio, la velocidad en el eje y va a cambiar en el tiempo porque está acelerado. Que esto era menos g por delta t. Ahora nosotros sabemos que justo en ese tiempo, en este caso, la componente de la velocidad en el eje y es 0.
pero bueno, lo vamos a evaluar de nuevo, porque podría ser en cualquier otro tiempo. Entonces la velocidad inicial en I era 50 metros por segundo, menos la aceleración, que era 10 metros por segundo al cuadrado, y nos piden esto a los 5 segundos. Entonces, como esperábamos, esto nos va a dar 0 metros por segundo, porque justo en este tiempo dejó de subir, llegó a la altura máxima. Y entonces, ya que tengo las dos componentes, el vector velocidad nos va a quedar la componente x, que es el 86,6 metros por segundo, y la componente y es 0. Entonces es 86,6 metros por segundo. Una pregunta que vi en alguna parte es: ¿qué pasa en la altura máxima? Bueno, su velocidad en i es 0. Y entonces el vector velocidad, justo en la altura máxima, es perpendicular a la aceleración, porque la componente vertical de la velocidad se hace 0. Así que estos justo hacen 90 grados. Y ahí está todo lo que nos pide.